Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Nosotros muy contentos y muy contentos porque justamente estamos por iniciar con esta masterclass, el teatro, un arte milenario y actual. Y es para nosotros en verdad un honor y un privilegio tener un invitado de la talla de Javier Araiza, dramaturgo y director teatral. Pero bueno, a nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, les doy la más cordial de las bienvenidas y quiero pedir a nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez Arrambide, por favor, inicie la sesión. Adelante, maestro, con sus palabras. Muchas gracias, maestra Maralisa, y muy bienvenidos todos. Es un placer saludarlos. Les deseamos una muy buena e interesante tarde. Queremos agradecer particularmente al maestro Araiza que nos comparta en esta masterclass, en esta clase muy especial, en su experiencia, sus reflexiones, sus aprendizajes, su perspectiva y cómo visiona el teatro hacia el futuro y su impacto en el desarrollo de todos, particularmente en esta época en que estamos construyendo y tratando de entender cuál será el futuro para las próximas generaciones. En la universidad estamos muy interesados. Somos una universidad con un profundo sentido humanista y sabemos la relevancia que tiene el arte en todas sus expresiones para coadyuvar al desarrollo integral de nuestros alumnos. Por esa razón apreciamos tanto su presencia. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de asistir juntos a la ópera. Tuvimos la oportunidad de ver La Flauta Mágica y alguien la definió como el espectáculo sin límites. El teatro, dentro del movimiento de la ópera y dentro de las artes en general, representa un acontecimiento muy especial en el desarrollo de estas perspectivas y esta sensibilidad y este conocimiento y este contacto con el público que dan los actores, y a través de sus diálogos, de sus experiencias, de sus expresiones, nos hacen no solamente aprender, sino particularmente sentir emociones que se transforman en desarrollo integral de nuestra personalidad. Por eso estamos tan contentos de tenerlo aquí, maestro, que sabemos que vamos a tener varias oportunidades de compartir con usted. Apreciamos su colaboración, su generosidad para compartir con nosotros y para enseñarnos y ayudarnos a entender más nuestro momento de vida a través de su experiencia en este maravilloso arte. Sea usted bienvenido, y a todas las personas que nos acompañan igualmente, los invitamos a estar pendientes de nuestros eventos de este tipo. Muchas gracias a todos, bienvenidos, y pues vamos a dar inicio a esta sesión tan especial. Muchas gracias, maestro Alejandro, por sus palabras. Y bien, antes de dar inicio, como bien dice el maestro Alejandro, quiero participarles algo de lo mucho que tiene nuestro invitado de esta tarde, Javier Araiza. Javier Araiza nació en Matamoros, Tamaulipas, y estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dramaturgo y director de teatro, ha puesto en escena sus propias piezas, Marx y Bakunin, La diva y el gánster, La loca del maniquí. Esta es una obra muy particular que nosotros queremos al rato compartir también con ustedes, porque la ha estrenado en Chile, en Melbourne, Australia, en San Francisco, California, y actualmente la ensaya para estrenarla en España y Argentina. Ha participado en los festivales internacionales de Tamaulipas y Cancún. También ha dirigido en escena piezas de otros autores como A Puerta Cerrada, de Jean-Paul Sartre, Las sirvientas y severa vigilancia, de Jean Genet, Marx en el Soho, de Edward Singh, y ha impartido cursos y talleres de teoría e historia del teatro, dramaturgia y actuación en diversas universidades e instituciones culturales de México. Es editor de revistas literarias y ha publicado artículos sobre teatro, filosofía y literatura, además de ser fundador y director de Pantagruel y Com Productions, Teatrón Espacio Escénico y Teatro Laboratorio.
Escritor con más de 30 años de experiencia, tiene más de 20 años con puestas en escena de textos teatrales de su propia autoría. También ha sido catedrático de Historia y Filosofía en la Autónoma de Nuevo León. Imparte talleres de teatro, escritura y análisis de textos y fundador, como se los comentaba hace rato, de Teatro, espacio escénico, espacio que se dedica a la difusión teatral. Su trabajo ha sido reconocido tanto en México como en diferentes países. Sin más, quiero dejarlo en este momento con nuestro invitado, el maestro Javier Araiza, con su ponencia El teatro, un arte milenario y actual. Adelante, Javier, te escuchamos. Maestro, su micrófono está cerrado. Ahí está, ¿verdad? Listo, maestro, lo escuchamos. Listo, ¿verdad? Bueno, decía yo que gracias por la invitación a la Universidad de José Martí para abordar el tema del teatro como arte milenario y actual. Como el mismo título lo dice, es un tema enorme, enorme, que voy a tratar de sintetizar en 45 minutos, 40 ya, porque en anteriores ocasiones esto ha sido motivo de un curso de 6 meses sobre las distintas etapas del teatro en el occidente. Vamos a hablar del teatro occidental, porque el teatro oriental, los chinos, los japoneses tienen otra historia que no abordaré, obviamente, porque es otra cultura, es otra historia, y que además sería una desmesura tratar de abordar otros teatros, otra historia que no es la nuestra, es decir, de nuestra cultura judeo-cristiana y nuestra manera de vivir, de pensar, de organizarnos social e individualmente. Dicho esto, como lo menciono, voy a apelar al arte de la síntesis, que a veces es muy difícil, tocando los temas nodales, para que en todo caso en los pocos minutos que nos quedan al final, ustedes pregunten y yo responderé al respecto. Empiezo diciendo lo siguiente: el teatro occidental nació en Grecia, en la antigua Grecia, aproximadamente, digamos, 500 años antes de nuestra era. Es decir, hace 2522 años. Es mucho tiempo, muchos años. Y nace en esta prodigiosa aportación a la cultura que tuvieron los griegos, que sigue imperando en nuestra época, digamos, con influencias obviamente modernas de cada época histórica, como un culto religioso. Es decir, el teatro no nació como arte tal como lo conocemos nosotros ahora y como se conoció en la época antigua de los griegos. Es decir, de un culto religioso a Dioniso o Dionisios, como se traduce, que era el dios de la fertilidad, el dios de la cosecha, el dios del erotismo, el dios de la sexualidad, a los cuales los pueblos antiguos griegos le rendían un culto al principio de la cosecha, allá por abril, mayo, ¿no? Poco a poco esto fue cambiando hasta convertirse en el teatro. La palabra teatro, el arte teatral, en aquella antigua Grecia, 300 años antes de la era cristiana, donde surgen, por un lado, los dramaturgos, es decir, los escritores de teatro, cosa que yo hago actualmente todavía. Fíjense de dónde vengo, ¿no? De dónde viene mi práctica. Pero también el montaje escénico, lo que entendemos por el teatro en vivo, en un escenario con actores, ¿sí? Con un vestuario, con unos maquillajes, con algunos elementos escenográficos. Por eso hablamos del arte milenario, del teatro como arte milenario en Grecia,
esa Grecia maravillosa que creó tantas cosas, la medicina, la matemática, la arquitectura, ¿sí? Los grandes escultores griegos, que todavía hay esculturas por ahí en algunos museos, la historia, el primer historiador que conocemos en el mundo, griego, es decir, un florecimiento de la cultura griega, del pueblo griego maravilloso, que todavía estamos bajo la influencia, con los cambios obviamente que ha habido en 2500 años. Y con la aparición de la cultura judeo-cristiana. Estamos hablando antes de la aparición de Cristo y de todo lo que viene después. Y ahora, ¿quién no nació en una atmósfera cristiana o judaica en el mundo contemporáneo? Pues casi todo el mundo. Creamos o no creamos de la vertiente que sea del cristianismo, pero tenemos esa formación histórica que viene como el calendario justiniano que llevamos según este calendario, pues 2022 años. ¿Sí? Los griegos, antes de los 2022 años, ya tenían su teatro. Entonces, es una maravilla, ¿no? Conocerlo, entenderlo. Y entonces se crearon grandes obras teatrales que todavía podemos leer en traducciones. El Edipo Rey, por ejemplo, ¿sí? Es una de las grandes obras. Si ustedes van a cualquier librería y piden el Edipo Rey de Sófocles, ahí se la van a encontrar, que fueron las que se salvaron, y otras de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, muy pocas, porque acuérdense que en la antigüedad había quemas de bibliotecas. Y uno de los lados oscuros del cristianismo era que no toleraba todo lo que había sucedido antes de la era cristiana, porque los consideraban o diabólicos o herejes o lo que fuera, porque los cristianos vivieron una época muy difícil al principio. Ustedes habrán oído hablar de las catacumbas, grupos de cristianos que creían en la fe, en su fe cristiana, en el Dios cristiano, y los griegos y los romanos, sobre todo los romanos, los perseguían. Es lo que vemos en las películas estas de los gladiadores que los metían a los leones. ¿Por qué? Porque pues estaban desafiando el poder tanto de los griegos como de los cristianos. Al fin, no me voy a meter en esa historia, es una historia apasionante, que crece el cristianismo, luego el emperador Justiniano se convierte al cristianismo y ahí viene otra historia. ¿Sí? Es parte de la historia mundial. Estamos hablando de teatro. En la época griega clásica se creó el teatro como espacio. Y el teatro en el espacio, es decir, la actuación, las formas de dirección incipientes, el vestuario, el maquillaje y el texto dramatúrgico, ¿verdad? Vienen desde esa época antes del cristianismo. ¿Sí? Crearon los espacios teatrales. Había un lugar que se llamaba el Teatrón, ¿sí? En la Acrópolis, a donde iba todo el pueblo de entonces. Eran pueblos chiquitos de 25,000 ciudadanos, e iban a ver el teatro los aristócratas, los esclavos, porque había esclavos, los campesinos, ¿sí? Los políticos, los filósofos, todo mundo iba al teatro. Es decir, en esa época el teatro tenía un prestigio y una fuerza social muy importante, ¿sí? Que luego se fue perdiendo, ¿no? Hasta que viene otra época a la cual voy a hablar rápidamente, dando estos saltos porque no hay otra manera de abordar el tema, ¿no? Si la historia de 2500 años, imagínense, en detalle sería abrumante, ¿no? Dejemos a los griegos que fundaron el teatro occidental. Y hasta el dato, 2500, 2400 años, ahí los historiadores difieren, pero eso no es lo importante, ¿sí? Viene la era cristiana. Antes de la era cristiana, los romanos, ustedes habrán visto muchas películas de romanos, de Roma. Los romanos conquistan a Grecia, pero se influyen de la cultura griega.
formas del teatro, formas de la cultura, pero no a profundidad, de las religiones, por supuesto. ¿Sí? Si un dios en Grecia se llamaba Afrodita, en Roma se llamará Minerva, ¿sí? En fin, nada más le cambiaban los nombres, vaya, se apropiaron de la cultura griega porque era muy creativa y era muy estimulante y crean su propio politeísmo. De ahí viene la palabra politeísmo. Es decir, los griegos tenían muchos dioses y diosas también. Y los romanos igual. ¿Sí? Viene la época cristiana, yo no me voy a meter en eso, ustedes saben esa historia perfectamente bien. Cada Semana Santa se reitera como celebración, donde hay un solo Dios, Cristo en la tierra, lo crucifican los judíos, los romanos, y ahí viene toda la cultura religiosa cristiana, asciende al cielo, y de ahí empieza el cristianismo. Empieza la era cristiana, que es en la que vivimos. Y esta época cristiana es monoteísta, como ustedes saben. Un solo Dios. Y no van a tolerar que hubiera muchos dioses. Ni los griegos, ni los romanos, ni los egipcios, ni... Entonces impera esta visión religiosa monoteísta vinculada con la política, vinculada con la economía, vinculada con muchas cosas que no voy a enumerar aquí. ¿Sí? Si tuviéramos tiempo, claro, yo profundizaría en esto. Es decir, entra la era cristiana y palidece la época de los romanos, la época de los emperadores, la época de la cultura griega esplendente y esplendorosa. ¿Ah? Los cristianos crean su propio teatro. No podían dejar el teatro, ya se había inventado por los adversarios, por los enemigos religiosos, y lo único que hacen es que le dan otra forma al teatro. ¿Sí? Ya no van a ser los temas de Edipo Rey, de Electra, de Antígona, los conflictos de la Grecia de la época, los conflictos religiosos, morales, políticos, de la guerra. Y con esto adelanto que el teatro es el arte que subsume, que concentra toda la experiencia de la vida social, incluyendo la individualidad, la psicología, la locura, la venganza, el miedo. Todo eso son temas del teatro que van apareciendo conforme las épocas van apareciendo, van cambiando, por supuesto, ¿no? En la época cristiana, aquí me voy a ir muy rápido, cuando ya domina el cristianismo que crece, tiene un esplendor, hay muchos creyentes que se convierten, se convierte el emperador romano al cristianismo, y entonces empieza la fuerza del cristianismo. Y de ahí para hasta la fecha. Claro, ha cambiado. El cristianismo ha cambiado, ¿no? Antes no había un Lutero que viene a crear el protestantismo, digamos, en el Renacimiento, ¿no? Pero tuvo que venir un Lutero en un momento determinado por una crisis al interior de la Iglesia apostólica católica romana, ¿no? Romana, ¿por qué? Por la conversión del emperador romano, ¿no? ¿Sí? Y luego vinieron sectas y luego vinieron otras corrientes, pero bueno, no se trata de una historia de la iglesia, ¿no? Las historias de la iglesia dan mucho detalle al respecto. Entonces, el teatro en la Edad Media, en lo que se le llama la Edad Media, lo que hace es que las formas de representación, ahora introduzco un elemento nuevo, no lo dije al principio, el teatro es un arte de la representación en vivo. En vivo. No es como el cine que vemos pantalla pasar por la película. No es como por la computadora que los estoy viendo en imágenes. Si yo los viera en vivo, pues ya sería otra cosa. Ustedes las conociera, los conociera. No es como la virtualidad. El teatro es un arte en vivo desde que se fundó en Grecia antigua. Y lo sigue siendo. Es una de las características que ha mantenido el teatro a través de la historia larga
de 2500 años. ¿Sí? Entonces el cristianismo, que me voy a ir rápido y de ahí voy a saltar al Renacimiento, lo que hace es que prohíbe los temas, vamos a decir, heréticos que tenían los romanos y tenían los griegos y otras culturas, y lo que hace es que los temas bíblicos les da una forma teatral de representación en las fechas de conmemoración. La Navidad, la Semana Santa, ¿sí? Algunas celebraciones especiales, lo que hacen es que juntan un grupo de actores y actrices, más bien actores, porque estaban prohibida la actuación a las actrices. La Iglesia Católica prohibía que las mujeres pisaran un escenario. Este es un dato muy interesante, ¿no? Eran puros actores. Y cuando había un personaje femenino, los actores se disfrazaban, se maquillaban y se vestían, más que disfrazar, de papeles femeninos, ¿no? Este es un dato muy interesante que habla de una moralidad, habla de una teología y habla de muchas cosas, ¿sí? Durante lo que se llama la Baja y la Alta Edad Media, el teatro, entonces tuvo el teatro formal, digamos, que lo producían en las iglesias, formaban un grupo y como una forma de pedagogía, de educación, una forma de la paideia, por cierto, es una palabra griega. Los griegos, hay un libro de 1000 y pico de páginas que se llama La Paideia, ¿no? Esta es otra aportación de los griegos que estoy hablando, que es la educación, ¿sí? Es un libro apasionante que yo se los recomiendo a la universidad, ¿no? Entonces, el cristianismo, ¿qué es lo que hace? Utiliza la forma de la representación. Aquí hago un paréntesis. Fíjense, el filósofo griego Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la historia, junto con Platón, con Sócrates, que no voy a hablar tampoco de filosofía, él escribe un libro que se llama La Poética y hace un análisis de la obra de teatro Edipo Rey, que él conoció como la perfección de la tragedia, porque es una obra de tragedia trágica, el Edipo Rey. Se ha representado en todo el mundo y en todas las lenguas. Insisto, ustedes pueden leerlo, vayan a cualquier librería, a Gandhi, dígame, quiero la obra de Edipo Rey de Sófocles, y ahí se las van a vender si no se las consiguen. ¿Sí? Y hay otras, pero no me voy a detener. ¿Sí? Entonces, aquí hago un flashback. Aristóteles, en su teoría, decía, el teatro es una mímesis, una imitación de una acción en el escenario. Es decir, es una ficción, como hablamos ahora en teatro, no es la realidad, pero lo que se ve en el escenario es algo que tiene que ver con la realidad. Hay una imitación de conductas, de creencias, de política, de guerra, de moralidad, de tabúes, de prohibiciones. Por ejemplo, en Edipo Rey, fíjese, el tabú es ancestral antes de los griegos, prohibido la sexualidad entre la familia, padre e hijas, hijos, madre, hermanos. Es uno de los tabúes que permanecen más fuertes en todas las culturas. Bueno, esa obra de teatro habla sobre eso. Para que el público al ver eso dijera, si yo traía la idea de tener alguna relación sexual con mi hermana o mi mamá, ay, que me va a venir un castigo, pero muy fuerte. Castigo divino de los dioses griegos, ¿no? Y el cristianismo, por supuesto, retoma eso, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Entonces Aristóteles dice, el teatro es una imitación de una acción. Es una imitación de una acción. ¿Sí? Ya desde 2300 años antes, ¿no? Entonces el primer teórico del teatro
se llama Aristóteles, el gran filósofo que escribió sobre la política, la moral, la república, en fin. Cualquier historia de la filosofía tiene que hablar de Aristóteles a fuerza, ¿sí? Él es el que escribe un libro que se llama La Poética y ahí habla de la tragedia y habla de la comedia también. Cómo se estructura la comedia, qué es la risa, qué es el humor. Y según algunos investigadores, la comedia la quemaron en la Edad Media los cristianos, porque la consideraban diabólica, ¿sí? Consideraban que eso inducía al pecado, inducía a la inmoralidad. Pero para los griegos eso era común y para nosotros, bueno, ya no creemos tanto en eso, ¿no? Pero en la baja y la alta Edad Media, según esa parte de ese libro que se puede también conseguir la poética, pero nada más está el análisis de la tragedia, no la de la comedia. Hay una película y una novela que se llama En el nombre de la rosa. Si ustedes lo consiguen, y justamente habla de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Con Sean Connery es el actor, y es una novela de Umberto Eco, un italiano, extraordinaria novela que esto desarrolla el tema de lo que les estoy diciendo precisamente, ¿no? Entonces, en el cristianismo, la comedia no era bien vista, era reprimida, era censurada, porque la comedia tiende a la risa, tiende al placer, tiende a poner en jaque y en juego lo que se considera o sagrado o muy importante o muy serio, ¿no? ¿Sí? Por eso se supone que la prohibieron y la quemaron. Hagan de cuenta que quemaron la mitad de un libro que tiene 2500 años. Afortunadamente la parte de la tragedia no la quemaron, ¿no? ¿Sí? Y la podemos leer actualmente, ¿no? Entonces, todo ese periodo de la Edad Media, la iglesia, evidentemente ya con el dominio, el poder, ya estamos en la época judeocristiana, que como digo, tenemos según el calendario 2022 años, estamos en el siglo, en el tercer milenio, ¿no? ¿Sí? Pero cultura hay 2, 3, 4, 5 milenios antes, ¿no? Los chinos, ¿no? Tienen una historia increíble, ¿no? Los japoneses, pero bueno, no vamos a hablar nada de eso porque nos lleva a otro terreno, ¿no? No nos distrae del tema central. Rápidamente dejo este periodo que dura acuérdense, es la época de la Santa Inquisición, la época en que queman a las brujas, la época en que a los homosexuales los queman en leña verde. Es algo serio, de lo que estoy hablando. Pero también en esa época, en algunos países hay grupos que andan de pueblo en pueblo haciendo comedia. Sí. Pero son grupos muy minoritarios. Es decir, de todas maneras había comedia, pero una comedia muy perseguida, muy colateral, nada formal, ¿no? Pero siempre hubo comedia, aún en la Edad Media. Y me salto al Renacimiento, esto es muy importante. Yo no sé porque son las 7:01, todavía tenemos tiempo, ¿no? Sí, te estoy hablando rápido y estoy hilando ideas y condensando porque yo a veces me apasiona y me puedo estar 3 horas con el tema aquí, ¿no? Y les aseguro que ni el 0,07% toco como debería ser en un curso, como los he dado historia del teatro occidental en un curso de un semestre y ahí tenemos una chance, obviamente, ¿no? Entonces el Renacimiento, la palabra lo dice, ¿no? El Renacimiento es un periodo donde los pensadores, los artistas, en la política, en la sociedad, hay una permisibilidad y se va hacia lo que había antes del inicio del cristianismo. Se estudia a Aristóteles, se estudian a los griegos, a los romanos, se traducen, ¿sí? Y hay grandes artistas. Leonardo da Vinci, ustedes habrán oído hablar de Leonardo da Vinci, no es uno de los prototipos del Renacimiento italiano, ¿no? Pero hay otros en la física, en la investigación científica, aparece la investigación científica, ¿no?
En el teatro, en la literatura, el Quijote es un hombre del Renacimiento, ¿no? Filósofos, no voy a mencionarlos, ¿no? Porque si no me voy haciendo un listado, ¿no? Nada más me voy a detener en un periodo, en un país y en unos autores. Estamos hablando de Inglaterra, en la época isabelina, ¿sí? Finales del siglo XV, siglo XVI, en Londres. Londres es el epicentro, donde nacen, surgen Shakespeare, un señor que se llama William Shakespeare, un señor que se llama Ben Jonson, otro señor que se apellida Marlowe y otros. Voy a citar estos tres, los más destacados. Y es una época donde hay muchos teatros a la orilla del Támesis, en Londres. Imagínense Londres. Es más, hay una película, Shakespeare enamorado, que es muy bueno porque retrata bien la época. Y hay algunas cosas ahí en el guión, pero bueno, es lo de menos, si la pueden conseguir. Shakespeare enamorado, ¿ah? Que trata de la época, cuando Shakespeare empieza a escribir. Bueno, Shakespeare se convierte en uno de los grandes dramaturgos de todos los tiempos, ¿sí? Porque había un florecimiento teatral en Londres, al cual en teatros de madera, por cierto, todos se quemaron, todos desaparecieron, no hay ninguno, ¿sí? Creo que hay una réplica del Teatro El Globo en Londres a partir de los 400 años del nacimiento de Shakespeare, que se celebraron hace muy poco. Bueno, Londres se convierte en la ciudad, después de la Grecia antigua de hace 2300 años, en la ciudad donde hay un teatro floreciente, donde hay dramaturgos muy prolíficos, donde hay actores, compañías de actores, y hay un público que va a ver las obras de teatro en vivo. Y se repite la historia. Van los aristócratas. Claro, tienen en el teatro tienen un espacio especial, pero van los campesinos, pero van los maleantes, van las prostitutas, todo el mundo va a ver teatro en vivo. Entonces es una época muy floreciente. Dramaturgia, actuación, espacio escénico, maquillaje, vestuario. Estamos hablando de hace 450 años atrás. Es el renacimiento teatral en Londres, Inglaterra. Y tenemos a William Shakespeare, autor de Hamlet, de Romeo y Julieta, que tal vez les suene mejor, Macbeth, Rey Lear, Ricardo III, La Tempestad, muchísimas obras, que esas sí se pueden conseguir, esas no se quemaron, traducidas al español y están traducidas en todas las lenguas. Es el autor más representado en todas las lenguas, así como los griegos antiguos, ¿no? Ya estamos acercándonos, estamos a 400 y pico de años, ¿no? ¿Sí? Shakespeare, entonces. Londres, Inglaterra. El Renacimiento. Que el Renacimiento, que es el humanismo, las ideas humanistas aparecen en el escenario. La investigación científica, la investigación sobre el cielo, la investigación de la experimentación. Hay muchos fenómenos. Galileo Galilei es un físico renacentista, físico matemático, famosísimo, ¿no? ¿Sí? Que es el padre de la física, hasta llegar a nuestros días, ¿no? La matemática y la física, la experimentación científica. Bueno, pues coexistiendo con estos pintores, físicos, matemáticos, filósofos, pues están dramaturgos y directores de escena, actores. Actores, porque todavía en esa época del Renacimiento se les impedía a las mujeres actuar. No había actrices. Todavía en ese sentido la iglesia vigilaba demasiado. Prohibía y vigilaba. En la película que les menciono, Shakespeare enamorado, que la hizo Hollywood, es una película, digamos, pasable, está bien hecha.
Lo interesante es que reproduce la época muy bien. Ahí van a ver cómo una mujer de la aristocracia que está encantada con el teatro se enamora de Shakespeare y viceversa, y actúa en una obra, pero tiene que vestirse de hombre, ¿no? Porque los actores se tenían que vestir de Julieta, ¿no? O de otro personaje femenino del teatro de Shakespeare, ¿no? Estos datos son bien interesantes, ¿no? Eso termina en el siglo XVII. Me salto del siglo XV en Francia. Molière, Jean-Baptiste Poquelin Molière, dramaturgo, director de escena, actor, empieza en los teatros trashumantes que van de pueblo en pueblo en carretas, se convierte en un gran escritor de comedias, es un comediógrafo. Y él introduce, pero ya estamos en el siglo XVII, él invita actrices a su grupo teatral. Francia, siglo XVII. En tanto que en Inglaterra, siglo XV, siglo XVI, prohibida la actuación de las mujeres. Entonces en Francia hace una aportación en ese sentido Molière, hay un libro de Molière, ahí se pueden conseguir todas las comedias, porque él era un escritor de comedias y tenía una compañía de teatro donde actuaban actores y actrices, por supuesto. El Tartufo es nada más en una de las grandes obras. El enfermo imaginario de Molière, Médico a palos, Las preciosas ridículas, los nombres lo dicen, ¿no? Un poco en tono de comedia. Rápidamente, porque si no se nos va a comer el tiempo. Viene el siglo XVIII, es el siglo de la Revolución Francesa, el siglo del racionalismo, grandes filósofos. Ahí aparece el Marqués de Sade, que hace teatro. Lo meten a la cárcel por sus escritos muy densos y muy fuertes, y luego lo meten al manicomio y ahí hace teatro con los internos, que no todos eran locos, sino había asesinos, maleantes, prostitutas, ladrones, y pues con eso se hace teatro. ¿Ah? Hay una película que se le recomiendo, Letras Prohibidas, que también es una película de Hollywood, que la pueden ver, que también retrata muy bien la época, con algunas triquiñuelas del guionista, ¿verdad? Pero bueno, está bien la película, bien actuada, bien hecha, ¿no? Hay algunas exageraciones, pero ahí vemos a Sade haciendo teatro, al personaje. Siglo XVIII. Hay mucho movimiento teatral en Francia. Las compañías que vienen de Italia, de Londres, en fin, hay mucho intercambio teatral ya para el siglo XVIII, ¿no? Y me voy al siglo XIX, que ahí empiezan las cosas a tomar otro rumbo, ¿no? El siglo XIX, pues el siglo de la Revolución Industrial. Después de la Revolución Francesa, cambian todas las ciudades, se construyen los teatros a la italiana, los que conocemos prácticamente en toda Europa, y aparecen muchas compañías de teatro. Hay movimientos teatrales, el romanticismo, el realismo, el expresionismo. No me voy a meter en eso. Si les hablo del realismo, pues ni del romanticismo teatral. Aquí lo interesante es que aparece la figura hacia el final del siglo XIX del director de teatro como artista. Y es en Rusia donde aparece Konstantin Stanislavski. Es el primer director que organiza una compañía de actores y de actrices en Moscú, crea el Teatro de Arte de Moscú y es el que se va a convertir en el padre de la actuación moderna. Finales y principios del siglo XX. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y tiene muchos discípulos. Entre ellos Meyerhold, que va a ser un gran director y un gran artista. En fin, no me voy a detener en esto, pero estamos ya, fíjense el salto, cómo voy a grandes saltos. El siglo XIX crea al gran Stanislavski. Bueno, en París, en los años 80, 86, aparece el Teatro Libre de París, que es el primer director
pero sin teoría, sin técnicas, que se llama Antoine, que trabaja con empleados de la compañía de gas. Esto es interesante. Él hace teatro con trabajadores, trabajadoras, que trabajan en una compañía de gas. ¿Sí? Es interesante, ¿no? ¿Cómo hacía montajes? Obviamente hay gente interesada en el teatro, talentosos, aunque no hayan pasado por una escuela de teatro, ¿no? O hayan tomado cursos. A veces el hecho de pasar por una escuela o tomar cursos no indica de que haya talento. Claro, los hay talentosos y talentosas, pero no es ninguna llavecita para decir, ya soy un artista de la actuación. Y hay gente que no pasa por ninguna escuela y tienen ese talento de la actuación. Son como los cantantes, ¿no? Que cantan en el baño y la gente los escucha y dice, qué voz tiene, ¿no? O los bailarines que los niños los vemos bailar y dice, va a ser un bailarín si se le conduce por el camino, ¿no? Para que sea bailarín o bailarina. Me salto al siglo XX, que es el siglo que viene a complejizar. Ahí sí, es el siglo de las grandes revoluciones, las revoluciones políticas, las revoluciones científicas, las revoluciones artísticas. Aparece Picasso, aparece el futurismo, el expresionismo, el dadaísmo. Yo tengo un curso que he dado sobre este tema específico. A lo mejor luego los invito para ver si les interesa. Y todo esto influye al teatro, a las formas teatrales. Es decir, en el siglo XX hay muchas formas teatrales, muchos experimentos, ¿sí? Pero aparecen grandes directores, grandes dramaturgos, Sartre, Camus, Brecht, en Inglaterra, en Estados Unidos, Arthur Miller y compañías de teatro en las universidades. Es decir, el siglo XX es el siglo de la explosión, ¿sí? De las grandes revoluciones que, como sabemos, ¿cuántos años atrás? Los 90 aparece esto, la revolución tecnológica de la computadora. No se diga el siglo XXI, ¿sí? Estamos metidos en el siglo XXI, pero el teatro se sigue haciendo en el escenario. Se sigue escribiendo teatro. Yo mismo sigo escribiendo teatro, montando obras teatrales. Si quiero al final les hablo para invitarlos a una obra de teatro que vamos a presentar en Casa Paz de la Universidad José Martí. Entonces el siglo XXI es, pues ustedes, somos del siglo XXI nosotros. Siglo XX, siglo XXI. Bueno, los muy jóvenes a lo mejor, veo aquí caras muy jóvenes, son ¿cómo le dicen? Millennials, ¿no? Pero algunos no, algunos ya atravesamos los dos siglos, ¿no? Y es apasionante estudiar el siglo XX da para sí hablar de un curso del teatro en el siglo XX, porque es muy complejo. Y el siglo XXI, pues estamos a 20 años y están apareciendo fenómenos nuevos, ¿no? Esto es un trazo muy rápido, pues ya son las 7:16, ya le voy a parar. Muy rápido de la historia occidental del teatro como arte, que entonces era actual para los ingleses del Renacimiento, fue actual en su época, para nosotros sigue siendo actual. El teatro no ha muerto, se le ha decretado la muerte con la aparición del cine, luego de la televisión y ahora del internet, y el teatro sigue vivo. Y si es un teatro contemporáneo, con temas contemporáneos, pues está vivo, ¿no? Se sigue queriendo ir al teatro a verlo en vivo, porque los actores están en vivo, no como en el cine, que la vemos en la pantalla, ¿no? Pues hasta aquí, ¿dónde está María Luisa? Porque si no me voy, María Luisa, y nos dan las 12 aquí. No, justo estás tocando el momento importante, bueno, digo importante para hacerte una pregunta, ¿sí? Después de todo esto en donde nos has ido llevando de la mano y así concatenadamente con toda esta evolución desde los inicios y hasta llegar al hoy, a la hora. ¿En qué momento, Javier, es que surge esa parte que tienes de tanto apasionamiento para crear obras de teatro? Y en específico, ¿qué te lleva o qué te ha llevado a crear La Loca del Maniquí? A mí me viene el gusto por la representación, siendo yo muy niño.
Yo recuerdo que mis papás me llevaban, ¿se acuerdan algunos de ustedes las carpas de antiguas, ¿no? Carpas que iban de pueblo en pueblo. Yo soy de Matamoros, ¿no? Una ciudad chica. Ahí llegaban las carpas, a una que se llamaba Tallita y otra que se llamaba Landeros, creo. Y ahí había representaciones teatrales. Yo me quedaba así, ¿no? Las representaciones de iglesia, vuelvo a lo de la Edad Media, ¿no? En Navidad, yo participé una vez actuando ahí, pues bueno, ya se imaginarán, pero hacíamos cuadros bíblicos representados en escenario, sí, en un auditorio, pues. Creo que ahí me viene, ¿no? El gusto por esto, ¿no? Y luego ya pues crecí y siempre me gustó. Yo me vengo a vivir a Monterrey, en Matamoros, pues desgraciadamente no llegaba mucho teatro, obras de teatro. Aquí en Monterrey sí, había el teatro universitario. Me vengo a vivir a los 19 años, estudio filosofía y ahí es donde conecto. Viendo teatro en vivo y yo leyendo mucho teatro. Y ahí me viene la escritura teatral. Y la idea de dirigir teatro, más que ser actor, escribo y dirijo teatro. Actores. La actuación sí me gustaría, pero no me ha interesado por ese lado, ¿no? Trabajo con actores, por supuesto, talentosos, gente que me gusta trabajar. Y en filosofía, estudiando yo filosofía, estoy hablando de los años 70, empiezo a leer los griegos que les mencionaba al principio, porque el teatro se vincula mucho con la filosofía. Hay una relación con la política, con la historia. Claro, cada disciplina tiene lo suyo, nada más se puede estudiar específicamente. Entonces yo me convierto en lector. Ahí leí por primera vez el Edipo Rey que les mencionaba, ¿no? Una obra escrita en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Leo Aristóteles que habla sobre esa obra en aquella época. Y allí me voy leyendo autores cada vez hasta los contemporáneos, ¿no? Y empiezo a escribir teatro. Mi primera obra escrita es del 73. Por ahí la tengo, la voy a rehacer porque el tema creo que me da para rehacerla y luego ahí voy escribiendo. La loca del maniquito pregunta, yo la escribí en el año 2000. O sea, el año 2000 es el puente entre el siglo XX y el siglo XXI. Después de que el tema de la locura, pues uno de los temas que me han obsesionado, que yo fui a visitar con un grupo de teatro en San Luis, un manicomio, y dije, hay una obra que la voy a terminar de escribir que se llama La Ruptura, que sucede en un manicomio, pero requiere mínimo 10, 12 actores, una producción amplia, ¿no? Y un monólogo, que es La loca del maniquí, pues es un actor, una actriz. Me lo puse a escribir y la estrené en el 2001 con una actriz que se llama Alma Morales, y de entonces a la fecha la seguimos representando. Ahora con un actor, ¿sí? En un experimento teatral, así como lo hacía Shakespeare al revés, ¿no? Y ahora se hace en cine y es muy común. Ahora el asunto ya de la sexualidad y la prohibición no es un tema que importa y creo que no debe importarnos, ¿no? El asunto es el talento, ¿no? Y que haya una pertinencia para invitar a un actor a ser un personaje o una actriz, ¿verdad? Entonces, La loca del maniquí, yo la escribí porque además leí muchas cosas de filosofía, de psicología, psicoanálisis, Freud, vi muchos casos, vi muchas películas, ¿sí? Alguna experiencia en la vida, no mía, sino que por ahí viví, pues todo eso cuando era niño me perturbó y dije, esto es la locura. Y La loca del maniquí no se las voy a explicar para que la vayan a ver, pues la vamos a presentar ahí en Casa Paz. Trata sobre la violencia a las mujeres, que es un tema muy contemporáneo. Esto de Devani, que todos los días todavía no se resuelve, pero hay miles de Devanis en México y en todo el mundo. Por eso la obra se ha presentado en Chile, en Australia, en San Francisco, California. Se hizo una película, recién se hizo una película de la obra. Es un tema que a mí me ha dado mucha satisfacción como autor, director, al actor también y al público. Recién la presentamos en una pequeña sala y el público, los comentarios fueron
pues es lo mejor que le puede suceder a un artista, ¿no? Que el público responda, ¿no? Alguien que escribe teatro, que dirige. Entonces de ahí viene la motivación. Yo empecé a leer, a escribir, y mis obras, me interesa mucho la filosofía en las obras de teatro. Claro, porque creo que la filosofía está muy vinculada con todas las actividades de la vida, con la política, debería estar. Las filosofías, no una, las filosofías. Con todo, con la moral, con la educación, con el arte. ¿Eh? Entonces yo estoy hablando desde cuando era estudiante, no muy chavo, 19 años, 20 años, ¿no? Y de ahí para acá. Y en los años 20 ya pude estrenar La Loca del Maniquí. En esa época se hablaba de las muertas de Juárez. Ahora las muertas de Juárez ya es un referente histórico, porque ahora se habla de las muertas en todo el país, en todos los estados. La violencia contra la mujer, la crisis del machismo. De eso trata la obra, ¿no? ¿Está bien? La respuesta, más o menos, quise sintetizar. Muy bien. María Luisa. Sí, muy bien, Javier. Estupendo el contexto sobre el origen de la obra. Ahora cuéntanos también, por ejemplo, esa parte tan premiada de la misma. Y como bien dices, ya no se trata solamente de que sea un tema de actualidad. Yo creo que lleva una misión o tiene un mensaje que va más allá. Quisiera que a manera muy extractada, pudieras tú comentarles cómo es que impacta La Loca del Maniquí en los asistentes a esa puesta en escena, que es un monólogo de 1 hora 10, que toca fibras entre los asistentes. Muy fuertes. Y no solamente a las mujeres, a los hombres. Ha habido testimonios de hombres, la última función, hablaron más los hombres que las mujeres, es que a veces depende del público. ¿Sí? Quien no se quiere convertir en un golpeador de mujeres, en un machista de esos así, de controlar a las mujeres, se va a cuestionar. La obra lo va a cuestionar. ¿Sí? Homosexuales, lesbianas, la han visto. Alguna vez una pareja de mujeres, una de ellas llorando, me dijo, yo viví, haz de cuenta que estabas hablando, lo que yo estaba viendo lo viví en mi vida. Tuve que consultar a una abogada y resulta que la abogada luego fue su pareja. En fin, pero ella llorando, ¿no? En una función y la abogada decía, es que ustedes lograron en teatro, en arte, lo que nosotros vemos todos los días como temas jurídicos, temas judiciales. Ahora, si se presentó en Chile, Australia y les fue muy bien, es que el tema también no es mexicano nada más. Un dato, la película que se acaba de preestrenar ya la han escogido para presentarla en varios festivales, en Cannes, en Francia, cine experimental, ¿sí? En Roma, Italia, en Barcelona, Los Ángeles. Y me estaba diciendo el director que también ya creo que se interesó un festival. Hay muchos festivales en el mundo de cine, ¿no? Tú envías la película y te la escogen, pues te va bien, ¿no? Ya el hecho que la hayan escogido para presentarla ya es que el tema interesa en Francia, interesa en España, porque es un tema universal. Yo creo. ¿Y de dónde surge justamente el título La Loca del Maniquí? ¿Por qué La Loca del Maniquí? Porque el personaje se enloquece. Hay un momento en que ya no encuentra salida. Fue tanta la agresión, tanta la violencia, tanta el acoso, ¿sí? Y no hubo ningún apoyo, o al contrario, en lugar de apoyarla, se pierde, ¿no? Como mucha gente se enloquece. Esta gente que ven en las calles ahí hablando sola, ¿ustedes se imaginan por dónde pasaron para llegar ahí? Increíble, ¿no? Entonces la obra quiere decir, ojo, no hay que llegar a ese grado. Hay que tener mucho cuidado socialmente hablando, familiarmente hablando, para no orillar a una mujer o a un hombre, porque esto le puede suceder a un hombre también, a que tenga una perturbación psicológica, ya no tenga salida, ¿no?
Entonces, por eso de ahí viene la palabra locura. Y el maniquí, bueno, ya ahí sí no les platico mucho, para que vean la obra de teatro, pero ahí viene el título, ¿no? Ahí me surgió y me gustó y ahí quedó, ¿no? Se quedó. Yo quisiera, Javier, que de viva voz pudieras aprovechar la ocasión e invitar a nuestros asistentes a esta masterclass, a esta función que vamos a tener de teatro en nuestro espacio de Casa Paz de la Universidad José Martí de Latinoamérica, para que asistan, que nos acompañen y que, bueno, sepan que hay promociones especiales para ellos. Los que son de comunidad UMLA tienen ya una, y los que no, pero que han asistido a esta masterclass, pues pueden considerar que también podrán tener ese mismo beneficio. Bueno, vamos a tener una función el 4 de agosto, correcto, ¿verdad? El 4, es a las 8 y ahorita el dato se me pierde. A las 8 en Casa Paz, calle Matamoros, no me acuerdo el número, que es el espacio cultural de la Universidad José Martí. Entonces vamos a dar una función de La Loca del Maniquí que dura 1 hora, 10 minutos. Y yo los invito a ustedes, ¿verdad? A que si viven aquí en Monterrey o si viven en México y quieren verla, pues tomen un avión y la pueden venir a ver. Y les aseguro que va a ser una velada teatral muy interesante. Y eso va a dar pie, ojalá que luego presentemos ahí la película, porque la película tiene un interés por sí misma, un trabajo creativo del director, esa la dirigió un director de cine, muy interesante, ¿no? Y bueno, pues es una invitación que les hago a que nos acompañen el 4 de agosto, que será jueves, pues sí, dentro de un jueves, ¿no? No, perdón, dentro de un martes, ¿no? El 4 de agosto. Es jueves, de la semana perdón, próxima. esta va a ser en jueves. El Sí. 4 de agosto, no hay pierde, pues no sé si tú tienes manera de pasarles el dato a ellos, a quienes se puedan interesar, para que vean la obra de teatro. Entonces ya lo que hablé aquí, pues ya lo van a ver en la práctica, en acto, ¿no? Lo que yo he conocido de teatro estudiado, pues lo puse en práctica en una obra que yo mismo escribí, la dirijo y la actúa Javier Caro, un actor muy talentoso, ¿no? Yo creo que les va a gustar y por lo menos algunas ideas de reflexión va a dejar la obra, ¿no? Estás Sí, invitado. definitivamente. Bueno, aquí tenemos a algunos de los asistentes que están enviando saludos para Javier y comentarios de que están disfrutando la exposición del maestro, que dice, ha sido para mí un reencuentro con la buena exposición, amplia y profunda cultura, estilo humilde y gran sabiduría. Felicito sinceramente a este creador, y que la obra es muy artística y definitivamente el actor Javier Caro lo interpreta genialmente porque está llena de sensibilidad. Felicidades. Estos son comentarios de Genoveva Cuervo y del doctor Rolando Bellido, que son algunos de los asistentes que tenemos aquí. Y quiero aprovechar también la oportunidad para abrir el micrófono. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta para Javier Araiza, bienvenido, ya sea acerca de lo que él nos llevó en este eslabón, en este anclaje que él hizo en cada una de las épocas, ya sea sobre el tema o si sobre alguna de sus obras o alguno de sus proyectos, porque déjenme decirles que él maneja también otro tipo de cursos y de talleres donde incluso maneja mucho lo que es el tema del segundo sexo. Si también ahí, Javier, quieres hacer un apunte breve para que se desprenda alguna otra pregunta, puedes hacerlo también, porque este es un taller interactivo donde se habla justamente de la mujer, los derechos y todo lo que tiene que ver con nuestra historia. Adelante. Bueno, ya que estamos en los avisos, esto va a ser en septiembre, tengo entendido. Esto va a ser un taller de lectura, de un análisis, conversatorio. de un conversatorio de un gran libro que se llama El Segundo Sexo, de la filósofa Simone de Beauvoir, un libro que yo he leído y que toca el tema precisamente de la violencia contra las mujeres, del machismo, de milenios, de imperio de los hombres sobre las mujeres, de épocas donde las mujeres no tenían ni voz, ni siquiera voz. Ahora es muy común ver a las mujeres muy fuertes manifestándose y hablando y todo, pero hubo una época en donde
El mundo era masculino, se acabó. El mundo social, hablo del mundo social, ¿no? El mundo del periodismo, el mundo de la academia, el mundo de la... ¿saben que creo que en los años 50 apareció la primera estudiante mujer en la Universidad de Nuevo León? Primera mujer, cuando la universidad se había fundado 20 años antes. Obviamente la veían como una rara, ¿no? Pero así fueron, mujeres valientes, rebeldes, dijeron, yo quiero estudiar, no quiero quedarme en mi casa nada más a casarme, a cuidar. Quiero estudiar ingeniería, quiero estudiar medicina, quiero estudiar. Y ahí fueron las pioneras, ¿no? Y ahorita hay facultades que hay más mujeres que hombres, ¿no? Y eso para mí es muy bueno, muy bueno. Yo tengo hijas, tengo una pareja, una mujer, una compañera, bueno, mi madre ya murió, tengo hermanas, amigas, y pues yo quisiera que esto fuera mucho más libre, ¿no? Eso es lo que yo deseo, ¿no? Y mi teatro va por ahí y por eso hago. Entonces, bueno, lo que dice María Luisa, en septiembre van a ser 5 días de conversatorio sobre el tema. Los datos, bueno, los tiene María Luisa, ¿no? Fechas, horario, lugar, y están invitados, ¿no? Sería un grupo, quienes quieran participar, se inscriban. Ahí sí van a ser 10 horas, son 10 horas, ¿verdad, María Luisa? Son 10 horas, tiempo suficiente para ahondar en temas nodales de carácter político, psicológico, jurídico, social, de la relación de las mujeres y los hombres y el mundo en que vivimos, donde sigue imperando la violencia contra las mujeres. Ojalá esto cambie pronto, si no nos va a llevar a terrenos muy complicados, ¿no? Entonces yo los invito, ¿no? Los invito a ese conversatorio que María Luisa, tú tienes la manera de informarles, ¿verdad? Estoy viendo que hay 200 y tantos personas conectadas, ¿o qué es? Un número ahí. Sí, hay 29 personas conectadas y justo está levantando por aquí la mano Genoveva Cuervo, quiere participar. Adelante, Genoveva. Maestro, ¿puede abrir el micrófono? ¿Beba? Ah, sí, la vi, acá está Beba. Activa el Sí, audio, Beba. Ahí ya está. está, ¿no? Ahí está. Ah, Maestro, Beba. qué gusto escucharlo. Oiga, estoy muy interesada en todo lo que está diciendo y quiero hacerle una pregunta. Venga. Espero no resultar ni sexista ni nada de eso, sino al contrario, Venga. usted inició en una de las pláticas en la historia esta acerca, pues, cómo se nos negaba a las mujeres a hacer teatro y todo esto, ¿verdad? Pero luego que utilizaban nomás a los hombres. Mi pregunta directa va, yo solo he visto La loca del maniquí con Javier Caro. Y by the way, ahí les recomiendo que vayan a verla porque está impresionante, es buenísima. He visto también la película. Mi pregunta directa es, ¿usted ve alguna diferencia en el resultado de la interpretación en este papel específico de la loca? ¿El que lo haga una mujer a que lo haga un hombre? Son distintos, son muy distintos. Esto lo Ok. he comentado en los diálogos. Siempre hacemos un diálogo con el público. Con la actriz Alma Morales en 2000, que es muy buena actriz. El hecho de una actriz haciendo un papel femenino, hay una identificación, hay una relación directa, cultural, psicológica, en muchos aspectos. No voy a entrar en eso, ¿no? ¿Sí? Entonces la técnica, la poética teatral que yo utilicé, Stanislavski, por ejemplo, está ahí muy fuerte y está el tono de una actriz hablando, Ajá. un monólogo que lleva a, y excelentemente bien. El público, comentarios y demás. El tema es el tono con la actriz. Con un actor me permitió experimentar algunos elementos técnicos, formales, poéticos, por el hecho de que un actor, que además era un gran reto, hiciera un papel femenino y no caer en travestismo. Uh-huh. Exacto. Tenía que ser un actor muy capaz y así se lo planteé. A ver, si te gusta el tema, vamos a ensayarlo muy bien. Fueron 11 meses de ensayo y si no da el tono que yo buscaba como director, se acaba el montaje, ¿no? Afortunadamente, como tú dices,
Javier Caro es un actor muy talentoso y logramos lo que queríamos y yo apliqué técnicas de distanciamiento. No voy a hablar de teoría teatral, por supuesto, ni de poética teatral, a una técnica de un discípulo de Stanislavski que es la convención consciente, para que el público tuviera elementos de distanciamiento y un marco de reflexión durante la obra, ¿sí? En el caso del montaje con el actor. Entonces En hay una realidad, variación en el montaje. En realidad, a ¿Perdón? mí me parece muy poético esta ¿Sí? interpretación con Javier Caro, donde no ves al hombre, a la mujer, sino ves la, como dije, la sensibilidad, ves el dolor, ves la problemática, que es lo que a mí me parece impresionante. Pero la duda la tenía Claro. porque se me hace muy interesante, no sé qué sentiría al verla con una mujer o interpretarlo yo. Ay, me estoy anotando mal. Se No sé van a qué. identificar. Es mucho más duro, más fuerte. Es mucho más Sí, fuerte porque están en una, es como un espejo. Es como un sí, espejo para las mujeres. sí, ¿Eh? claro, obvio. Es Pues como muchas felicidades, maestro. hay muchos como valores entendidos, hay muchas cosas que han vivido las mujeres, los hombres no, sobre todo que nos hemos sido educados en términos de la cultura patriarcal, que perciben, que captan. Entonces, Sí. con Alma Morales eso se captaba, pero directo, era emotivo, muy emotivo. Acá hay Ujú, posibilidad de reflexión. Tan poética es exacto. una como poética es la otra montaje. ¿Sí? Con la Felicidades, actriz maestro. y con el actor. Y yo he Felicidades. trabajado algunas obras donde he trabajado un personaje con un actor y con una actriz y se ve la diferencia. Y los dos, si son buenos actores y buenas actrices, se nota. ¿Sí? Un mal actor no hubiese hecho la señora en Las Sirvientas, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Sí? No, exacto. Afortunadamente, creo que es un buen actor Gerardo y lo hizo muy bien. Y la actriz que hizo, sí, la señora también, pues ella es mujer, la hizo excelentemente bien. El tono de la voz femenino, los movimientos eran naturales para ser una señora. Y el actor pues tenía que modular, buscar y lo hizo muy bien. Fue un gran reto. Es decir, a mí me gustan los retos escénicos, ¿no? Trabajar. ¿Sí? Y he trabajado en estos casos, pero igual en otras obras no, pero si se da en un momento determinado puedo trabajar, ¿no? Y cosa que lo hacían más bien por fuerza y no como una propuesta estética a Shakespeare y todos los anteriores del Renacimiento que les prohibían a las mujeres. Imagínense un dramaturgo que no hiciese obras con personajes femeninos, pues estaría, ¿verdad? Tenía que a los actores más entrenados y los vestían y eran los que hacían los movimientos de Julieta y Lady Macbeth y, en fin, pero era por necesidad. Ahora es por planteamiento artístico, poético, como dice Beba, de poética escénica, ¿no? Entonces, bueno, es una experiencia que ojalá ustedes la puedan percibir si ven la obra, ¿no? Ok, bueno, aquí hay un comentario Bueno, también, ya casi para terminar, que dice, considero sí. que el hecho de que la actúe un actor precisamente ayuda a formar un extrañamiento que permita al público mantener una postura crítica y no una ilusión. Abrazo enorme, Javier, saludos, Beba. Bueno, pues no sé si hay alguna última pregunta para poder cerrar la participación de nuestro invitado, el maestro Javier Araiza. ¿Alguien más que desea hacer un comentario final? Tenemos espacio para uno más. Adelante. ¿Animan a alguien? Bueno, yo creo que ya quieren regresar a clases.
Definitivamente, pero pues bien, aprovechemos entonces el momento para agradecerle a nuestro invitado, Javier Araiza, que haya compartido con nosotros esta tarde la masterclass, el teatro, un arte milenario y actual, mucho de todo lo que él tiene para poder entregarnos a través de esta charla. En verdad, gracias, maestro, a nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, agradecemos infinitamente el estar esta tarde reunidos para haber disfrutado de todo este tema y los invitamos a que se reporten, por favor, hablen a la universidad por WhatsApp o escriban en este chat y pueden ustedes acceder a la promoción para acompañarnos el próximo jueves 4 de agosto a las 8 de la noche en el Centro Cultural Casa Paz para disfrutar en vivo de La Loca del Maniquí, que aquí también lo sé por él, que me lo ha comentado, que es un gran interactivo con un cierre espectacular donde justamente, y no es mortificar la sorpresa, al contrario, es invitarlos, pero cuenta nuestro director Javier Araiza que el público se identifica tanto que al final puede participar justamente en un cierre que es de antología. Vamos a vivirlo. Yo los invito a que nos acompañen, ya que estén con nosotros el próximo jueves y que accedan a las promociones que de manera especial tenemos para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, gracias.